El jueves pasado hicimos nuestra primera parte de este programa para que vayan, se la vean. Es una hora en la que Jorge nos revela muchas cosas. Él desde 2020 le ha estado revelando a la Fiscalía información de políticos colombianos que tienen vínculos con carteles de las drogas, como el cartel de Sinaloa. Entonces es una hora muy completa que podrán ver con detalles lo que él nos comentó. Y bueno, nos dio varios datos pues interesantes e importantes para esta investigación periodística que llevamos haciendo en el Tercer Canal. Por ejemplo, que hablamos de que el 70% de los aviones con droga que entran a Centroamérica eran dirigidos a Honduras. Hablamos también de ese giro que dio el narcotráfico y que fue que los narcotraficantes se convirtieron en políticos, y este fenómeno de los narcopolíticos que también afectó a nuestro país. Claramente también se mencionó al expresidente Álvaro Uribe y su relación con los Cifuentes Villa. Puntualmente también analizamos y hablamos y ahondamos en la figura de Dolly Cifuentes Villa, cuñada del expresidente Uribe. Acá con Jorge también hablamos de la corrupción de la DEA, ¿no? Que pues personalmente fue algo que a mí me sorprendió, y es que principalmente pues esta corrupción era transitada por el Clan del Golfo, y como incluso desde los Estados Unidos había como protección a los narcotraficantes dirigida así pues por la crisis del dólar, ¿no? Entonces cómo ignoraban pruebas, cómo ignoraban testimonios, cómo llegaban incluso a proteger a narcotraficantes. Otra revelación que hablamos en este programa fue sobre Francisco Barbosa, que supo que, por ejemplo, pues porque se lo dijo el mismo Jorge, estaban dando armas a grupos ilegales, y que él tenía la información de quiénes eran los políticos, qué era lo que estaban haciendo, pero que Barbosa no hizo nada. Así que una de las frases también de esta primera parte es: Barbosa es el fiscal del cartel del Golfo. Y al final de nuestro programa nos quedamos con dos ideas que vamos a profundizar en este programa, y es el general Naranjo y sus reuniones con Daniel el Loco Barrera. Nos comentaba Jorge que sabe y tiene información de que recibió pagos de $100,000 mensuales para ocultar información, y también mencionó al general Santoyo. Esa primera vez nos tocó cortar sin poder profundizar en estas ideas, entonces vamos a profundizar mucho en estas cosas en este programa. Bueno, excelente balance, muchas gracias. Y para iniciar quería preguntarle al señor Jorge, pues, ¿cómo vio el efecto de la entrevista? ¿Cómo vio esta semana? ¿Cómo está su seguridad? Y aunque ya estamos diciendo que vamos a profundizar en varios temas, ¿cómo está su seguridad? Mira, yo creo muchísimo en Dios. Me volví cristiano hace muchos años y mi seguridad hoy en día depende de Dios, porque con la situación que yo tengo no puedo confiar en absolutamente nadie, porque soy testigo de que todos los entes judiciales, de autoridad, gobernantes, todo está corroído por el narcotráfico. Estas cartas que usted nos compartió y que radicó esta semana, ¿de qué se tratan y a quién se las radicó? Mire, esta semana ustedes me hicieron una última pregunta que quedó sin contestar, era que si yo me había dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Me he dirigido públicamente, pero no lo había hecho en papel. ¿Por qué no lo había hecho en papel? Porque la fiscalía es una entidad. Si llega una fiscal nueva, tiene que cumplir con todos los procesos que hay. Entonces yo había dejado como ese espacio de que ella hiciera algo. Ella conoce mi proceso desde Guatemala, porque ella las investigaciones que hizo en Guatemala, ella era parte de esas investigaciones. Entonces esta semana, ¿qué hice? Le dirigí una carta diciéndole absolutamente todo lo que estaba pasando. Le llevé copias del proceso que yo le enviaba a Barbosa. ¿Qué está pasando en este país? Que hay tráfico de armas, que hay narcopolítica, que la policía está corrupta, no digo que toda, pero sí en unos niveles muy altos, el ejército. Entonces le dije que hay unas investigaciones, le pasé un número de proceso donde me roban todas las propiedades, y si ella investiga este proceso y realmente mete a la cárcel a las personas que tiene que meter, ella va a encontrar que todos los que estaban en este proceso, ¿quiénes eran? Políticos, policías, narcotraficantes,
y muchas personas que están queriendo tapar lo que está pasando para cubrir al doctor Álvaro Uribe Vélez. Bueno, precisamente, discúlpame Laura, precisamente en la entrevista se hablaron de dos temas muy concretos que me parece que abre el debate, y hoy, que es 4 de julio, me interesa mucho profundizar en estos temas. Usted dice que el autor intelectual del asesinato del narcotraficante Francisco Cifuentes Villa es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué usted señala eso y qué fundamento tiene para señalar pues esa acusación? Mire, en el año 2003 la persona más protegida en toda Antioquia, inclusive a esta persona no le gustaba salir de Antioquia porque se sentía inseguro, él se sentía cómodo. ¿Dónde? En la ciudad de Medellín. ¿En qué lugares? En un hangar en el aeropuerto Olaya Herrera, en una bodega, no recuerdo el barrio donde estaba, pero las autoridades saben dónde queda la bodega del señor Francisco Cifuentes Villa. ¿Por qué yo digo que el presidente está vinculado a ese proceso? Yo no lo puedo señalar directamente que yo lo haya visto matando a don Francisco Cifuentes, no señor. Yo voy a ser muy claro en mis palabras porque algún día estos videos tienen que ser prueba para la fiscalía. En el año 2003, en marzo, el señor Francisco Cifuentes me cita en la ciudad de Medellín, en el Olaya Herrera. ¿Para qué fue esta citación? Había mucha plata acumulada en el país de Guatemala, muchísima plata. Esta plata que era producto de varias vueltas que se habían hecho del narcotráfico con drogas, se habían sacado de 2 pistas, una en Caucasia y otra cerca a Candí y otra ahí en el Chocó, que era propiedad del señor Francisco Cifuentes. Se usaban 2 o 3 pistas para sacar todos estos vuelos. ¿Y de dónde salían todos los aviones? Absolutamente todos los aviones, de dónde se preparaban y salían ya listos, sin sillas, con sistemas auxiliares de combustible ilegales, con matrículas falsas. Todo se transitaba y salía directamente del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín entre los años 2002 y 2005. ¿Por qué yo acuso al presidente Uribe de esto? Porque había que bajar, había una acumulación de 24 millones de dólares en 2 propiedades en la ciudad de Guatemala. ¿De quién correspondían estos dineros? En reuniones que yo tuve con el señor Francisco Cifuentes Villa, en esas reuniones, ¿quién era la persona que estaba hablando con Pacho Cifuentes ahí en la oficina? El mismo presidente Álvaro Uribe Vélez. Estaban coordinando la bajada de la plata de vueltas del narcotráfico. ¿Quién iba a sacar esta plata? Yo. ¿A dónde viajé? A Guatemala, pero no van a creer que viajé en SAN, que era la empresa de la época. ¿Cómo viajé? Pues fui en otro avión, llevé 1.200 kilos, salimos de ahí del Olaya Herrera de Medellín, cargamos en Caucasia, llegamos a Guatemala a una pista muy cercana al lago Izabal. Yo puedo reconocer todas las pistas, todas las coordenadas, a mí me sientan, aunque estamos hablando de hace muchos años, pero todo eso está en mi cabeza. ¿Qué pasó? Me bajé, dejé el avión allá tirado, se bajó la carga, me pasaron a un apartamento a mirar la plata, a pesarla y a decir cómo la íbamos a sacar y en qué porcentajes. La gente que me llevó tomando trago, consumiendo drogas, yo siempre lo he dicho, iban a rumbear a la esquina, tuvieron un problema con la policía y yo dije, yo me salgo de acá. Me salí y la plata se cayó a los pocos días, pero no se cayeron los 24, se cayeron 14 millones de dólares. ¿Quién era la persona que tenía la plata allá? Era un narcotraficante muy famoso de la época en Guatemala, se llamaba Otto Herrera. ¿Quién era Otto Herrera? Era el enlace entre el cartel que se había creado ahí en el Olaya Herrera y el Chapo Guzmán, o sea que a él se le entregaba la droga, él se la entregaba al Chapo y el Chapo le devolvía la plata y la plata de Guatemala no la devolvían a nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Al perderse la plata, don Francisco Cifuentes Villa me llamó a mí y me dijo, Mauricio, se me acabó el reinado en Medellín. Le dije, ¿qué pasó, don Pacho? Me dijo, esta caída de la plata, Álvaro Uribe está furioso con nosotros, que por qué se había caído la plata. A mí me van a meter preso y él dice que si me llegan a mí, le llegan a él. ¿Por qué? Porque él era directamente el socio que daba la cara con el Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque allá con el Chapo había un hermano del señor Francisco Cifuentes Villa. El intermediario era Otto Herrera y él conocía personalmente
a don Pacho. Y esta plata, ¿quién la incautó? Incautó las autoridades guatemaltecas en conjunto con la DEA. Entonces ahí dijo, aquí se cayó todo. ¿Qué fue la primera medida que ellos tomaron para callar y silenciar todos estos hechos? Lo primero que hicieron es que trajeron a Otto Herrera para la ciudad de Medellín. Lo tuvieron ahí unos días. No sé si al fin lo hicieron o no, pero sabía que le iban a operar la cara, que le iban a cambiar su aspecto y se lo iban a llevar para Bogotá. Después me enteré que por otro piloto que era de nosotros también, del mismo cartel, que vivía, le decían Maravilla, él entregó a Otto Herrera y la ubicación en Bogotá a cambio de una recompensa. Entonces de ahí es donde se desbarata todo, ahí se le desbarata todo. Y usted sabe que las investigaciones de dinero siempre el gobierno americano va a detallar completamente de quién era la plata y así llegaban al señor Álvaro Uribe. ¿Por qué digo yo que he dicho que él está vinculado a esta muerte? Porque yo me encontré con Francisco, él me dijo, Mauricio, me van a matar, la orden de Álvaro es que me mate para ocultar todos estos hechos. Que yo lo haya visto disparando, no, quiero ser muy claro. Que yo lo he visto dando la orden, tampoco. Pero sí, don Francisco Cifuentes Villa me dijo que lo iba a matar. Y después me enteré que lo mató la misma policía. La misma gente que nos protegía fue la misma gente que lo mató. Entonces, ¿quién estaba detrás de estos dineros? ¿Quién estaba detrás de todo? Pues el señor Álvaro Uribe. ¿Pero por qué vengo a hablar hasta hoy? Pues yo no he hablado hoy, yo hablé desde el año 2010. Y todo esto se lo conté a las autoridades americanas en cabeza del agente de la DEA, Paul Cohen. Laura. Sí, pues precisamente sobre esta noticia hicimos como pues una búsqueda de qué había salido en medios de comunicación sobre el registro de esta noticia que fue en 2003, la incautación de estos 14 millones de dólares, y encontramos una nota de Laredo Morning Times, que es un medio en el que habla precisamente de que Otto Herrera fue el principal sospechoso cuando se incautaron estos 14 millones de dólares, y acá tenemos pues la nota para que ustedes la vean. Abril 2 de 2003. Una fortuna de 14 millones de dólares fue encontrada en una vivienda localizada en un exclusivo suburbio del sur de esta capital y las autoridades afirmaron que pertenece al líder de una red de narcotraficantes. Aparte del dinero, las autoridades no encontraron droga, pero sí lo que podría ser el cuartel de uno de los más importantes narcotraficantes del país. 3 fusiles de asalto, 2 lanzagranadas, equipos de posicionamiento vía satélite, están entre las evidencias de las que la Fiscalía se incautó. El principal sospechoso, que se encuentra prófugo, es el guatemalteco Otto Herrera, a cuyo nombre están inscritas unas 17 propiedades y varias cuentas bancarias que fueron embargadas el miércoles, informó el fiscal. En la casa vecina de donde estaba el dinero fueron arrestados 2 pilotos aviadores colombianos identificados como José Fernando Arizabaleta, de 35 años, y Carlos Rodríguez Monar, de 21. 3 vehículos fueron embargados en la vivienda y en el lugar se encontraron facturas de varios yates. Señor Jorge, usted el programa pasado nos manifestó que estos 14 millones tenían relación con el expresidente Uribe. ¿Nos puede por favor aclarar un poco esta situación? Mira, yo acabo de decirlo. Lo acabo de decir. Sí. Antes de salir a Guatemala, hubo una reunión. ¿Quiénes están ahí? Francisco Cifuentes Villa y el señor Álvaro Uribe Vélez, como yo lo he expresado siempre para que él lo entienda, el tío de las sobrinas de don Pacho. Aparte de lo que usted comentaba, de que Francisco Villa le dijo que estaba muy preocupado porque con la incautación de estos 14 millones de dólares se le cae al reinado en Medellín, porque estos 14 millones de dólares eran de Uribe, ¿usted le dijeron algo más, vio algo más? Pues claro que vi algo más. El cartel prácticamente se desbarató en la ciudad de Medellín y todos nos tuvimos que ir de ahí, pero no por el control de la policía o que estuvieran haciendo algo dentro del narcotráfico, sino que todos estábamos vinculados. Y a dónde me dirigí yo y a dónde salí corriendo. Todos salimos corriendo para algún lado. Yo al ver que la muerte de don Pacho, yo me fui, me escondí prácticamente en Venezuela, pero seguí trabajando y me alejé prácticamente del cartel de Medellín. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.
Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.